Amén, gloria a Dios. Reciban un buen saludo en este día, todos nuestros hermanos que nos ven a través de este medio. Y en este momento queremos agradecer a Dios por la vida que Él nos da y seguir recibiendo las bendiciones de Él. Amén. Hoy vamos a observar un tema muy poderoso en la palabra de Dios, así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Padre que bendiga en este momento nuestra vida. Bendito Dios poderoso en esta hora. Gracias por tu presencia dentro de nuestros hogares y dentro de cada familia, dentro de la iglesia. Gracias por tu presencia que nos permites para poder estar en este día meditando dentro de todo aquello que deseas proporcionar a nuestros corazones. En esta hora declaramos tu palabra de poder sobre nuestras vidas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. De acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, comenzamos nosotros a observar la gran importancia de poder meditar dentro de lo que Dios tiene para nuestras vidas. En este momento yo les quiero llevar a el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 31. Libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 31. Sabemos que estamos pasando por un proceso bastante fuerte, pero sabemos que la presencia de Dios también se estará manifestando de forma más poderosa en nuestras vidas. El libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 31. Hechos 9, 31. Dice la palabra de Dios, ya todos lo tienen, ahí damos un tiempecito en casa. Hechos capítulo 9, versículo 31. Me interesa mucho lo que dice la Escritura porque en base a ello vamos a contestar preguntas muy fuertes, muy importantes el día de hoy dentro de nuestra vida, ¿verdad? Primero voy a leer la versión Reina Valera. ¿Versión qué? Reina Valera. Hechos capítulo 9, versículo 31 dice lo siguiente. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Ahora voy a leer la versión Dios habla hoy. Dice, entonces la iglesia en todas las regiones de Judea, Galilea y Samaria tenía paz y crecía espiritualmente. Mire, note dentro de la palabra de Dios de dónde viene el crecimiento espiritual. Otra vez, ¿de dónde viene el crecimiento espiritual? A veces nosotros batallamos como personas, me refiero a factores individuales. ¿Factores qué? Individuales, no me refiero a factores colectivos, porque el crecimiento siempre es individual, ¿sí? Cuando hablamos dentro de la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que este factor de crecimiento, dice la Escritura, y crecían espiritualmente, vivían en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo iban aumentando en número. Lo que hace que algo crezca dentro de nuestras vidas, dentro de nuestras relaciones, dentro del factor iglesia. La palabra iglesia no es un término religioso. La palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa asamblea. Es decir, toda la gente que se reunía en ese lugar tenía diferentes niveles de crecimiento, no estaba estancado. No vivía bajo un estancamiento donde no funcionara el negocio, donde no funcionara la familia, donde no funcionara el proyecto, donde en un momento determinado todos los planes, la logística, el marketing que se hizo para lanzar un buen proyecto se caía al piso. Y la palabra de Dios nos da una clave del por qué la iglesia crece, del por qué la familia crece, del por qué la sustancia de lo que nosotros queremos proyectar crece. Y la respuesta dice es que vivían en el temor del Señor. Es decir, el tema que vamos a ver el día de hoy se llama el reconocimiento. ¿Cómo se llama? El reconocimiento. Usted me va a entender a medida que desarrollemos este tema el por qué estamos analizando esta palabra tan fuerte. Dentro de la Escritura dice la palabra de Dios que aquel lugar donde no hay temor de Dios, las cosas no crecen. Esto es fuerte. Donde no existe este punto de reconocimiento de que hay una presencia divina al lado nuestro, las cosas no funcionan.
Puedes intentar 3, 4, 5 matrimonios. Puedes intentar levantar 5, 10, 15 negocios. Muchos de los que están escuchándome han levantado un negocio, abrido una tienda, puesto una vulcanizadora, una tortillería, y de todos modos sigue el mismo resultado. ¿Y sabes por qué? Porque lo sigues haciendo en tus fuerzas, lo sigues haciendo con tu criterio, con tu forma de pensar. Sigues creyendo que un tema tal vez psicológico va a cambiar la mentalidad de la persona, y empezamos a observar que no es la mentalidad de un proyecto psicológico, no es la mentalidad de un proyecto religioso, es el que el cristiano aprende a vivir en el temor de Dios. Si no hay temor de Dios en la vida del ser humano, las cosas no funcionan. Y le voy a explicar en este proceso el por qué tenemos que entender esta situación. La primera cuestión que nosotros vemos, vamos a ver solamente 3 cosas que hace el temor de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántas cosas? 3 cosas. Una persona que vive en el reino de Dios es una persona que aprende no a respetar, ¿sí? A reverenciar a un rey. A ver, otra vez. Una persona que vive en un reino aprende a reverenciar a un rey, pero lo va a reverenciar por 3 cosas. ¿Cuántas cosas? 3 cosas. El rey puede hacer 3 cosas por usted. La primera que nosotros vamos a empezar a observar es que el temor de Dios trae niveles superiores de vida. Es decir, el temor de Dios hace que te promocionen. José era un hombre que tenía constantemente temor de Dios. Y cada vez que se presentaba la prueba y se sujetaba a Dios, era promovido a un nivel superior. Antes de entrar en este proceso de crecimiento que le quiero explicar el día de hoy, primero le voy a explicar todos los factores que a veces están en contra de esta situación. Le voy a pedir que vaya por favor allí a Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Y el profeta está hablando a una nación, a un pueblo. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Y dice la escritura dentro de la palabra de Dios, mire, porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí. ¿Ya está conmigo? Jeremías 2, capítulo 2, versículo 13. Otra vez, porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no tienen agua. Es un problema serio la falta de temor dentro de la iglesia, dentro de una familia, dentro de un negocio. Le voy a explicar por qué. A veces con nuestra boca estamos diciendo, tú eres mi proveedor, tú eres el Shaddai, y empezamos a sacar todos los nombres hebreos de Dios y los declaramos y nos los sabemos al derecho y al revés, pero dentro de nuestro corazón, nuestra boca está diciendo que Él es nuestro proveedor y nuestra provisión, y nuestro corazón está colocado en un... Por eso dice Dios, tu boca dice que yo soy tu fuente, pero tu corazón dice que tu fuente es tu trabajo. Por eso te dedicas más al trabajo que buscarme a mí. Por eso te dedicas más a estar buscando a la mujer que buscarme a mí, que estar buscando al hombre que buscarme a mí. Hasta que no entiendas que yo soy el proveedor, las cosas van a cambiar a un nivel superior dentro de tu vida, porque de esa forma no podemos crecer. Tu mente no está centrada en Dios. Tu mente no está en el mandamiento que dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Por eso muchas veces los negocios quiebran, fracasan, y al final de cuentas regresas y vuelves a decirle, Padre, ¿por qué me castigas? O yo reprendo al diablo y reprendo la miseria. No reprendas la miseria. Reprende en este momento la falta de reconocimiento que tienes, que el pan que llega a tu mesa, que las sustancias de bendición que llegan a tu mesa, que la vida que tienes para poder moverte, que la vista para poder ver son dadas por Dios, para que puedas llevar el sustento todos los días a tu casa. No nos podemos presentar con nuestra intelectualidad ante Dios y decir yo soy el doctor en ciencias o el doctor en teología o la persona que en un momento dado estudia la palabra, porque aún ese conocimiento Dios te lo dio. ¿Sabes para qué? Para que haya un reconocimiento de quien te dio la facultad de aprender. Cuando el humano está lejos de esto, dice la escritura, haces cisternas, haces cosas para almacenar y están rotas, están quebradas. No vas a poder almacenar nada. Qué triste que usted está carriendo agua,
porque ahorita con una bomba o con una pipa llena su cisterna, pero en aquel tiempo qué triste que usted hizo un depósito y esté acarreando agua y a medida que la echa se vuelve a ir. Llega usted del trabajo, cansado, fastidiado, las cuentas siguen creciendo, los problemas se siguen incrementando, no hay forma de poder alcanzar la cuenta. ¿Y sabe por qué? Porque la cisterna está rota. Si estuviera sellada esa cisterna bajo el poder de Dios, bajo el reconocimiento de que Dios va a proveer más dinero, más recursos, más economía para salir adelante, nuestro corazón comenzaría a entender que no estamos buscando a Dios por dinero, estamos buscando a Dios para que nos promueva a un nivel superior, nos promueva a una dimensión superior. Eso es lo que todo el mundo está anhelando en este tiempo. Todo el mundo está anhelando no estar en la crisis que está. ¿Estamos de acuerdo? Todo el mundo dice, ¿por qué yo? ¿Por qué el negocio se cerró? ¿Por qué no hay venta? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué ahora me duele hasta mi corazón, mi pecho? ¿Por qué no tengo olfato? ¿Por qué no tengo sabor en mi boca? Un síntoma que está pasando. La gente quisiera ser promovida, irse a un lugar donde no esté pasando esto. Y sí existe un lugar, se llama el reino. Ese reino puede ser manifestado bajo el poder de Dios en tu vida. Alguien tiene que adorar a Dios en este momento, allí en su corazón, y de decirle al Padre, Padre, vénganos tu reino, que el temor que debemos de dar a ti por reverencia comience a desatarse. Dice la Escritura, crecían espiritualmente, vivían en el temor del Señor con la ayuda del Espíritu Santo e iban aumentando en número. No es promoción, no es los talentos que van a hacer crecer una iglesia, es cuando la iglesia aprende a reconocer la presencia de Dios aquí. ¿A qué me refiero con la palabra reconocimiento? Y voy a dar una pequeña definición para ir entrando en este tema. ¿Cuántos reconocemos que esta es una planta? ¿Cuántos reconocemos que esto es un lente? ¿Cuántos reconocemos que aquí tenemos una Biblia? Mire, dice la palabra reconocimiento, que reconocimiento, en este caso, es la acción. ¿Reconocimiento es qué? Es la acción de poder distinguir. Ahora aquí entra lo serio. ¿Cuánto cristiano podrá reconocer que la presencia de Dios está detrás de todo lo que está pasando alrededor de su vida para bendecirlo? Y este es el gran asunto que tenemos. A veces estás renegando del trabajo. A veces estás renegando de que ganaste 200 pesos. Te están llevando los alimentos a tu casa y todavía en tu corazón hay insatisfacción. ¿Sí? El pueblo de Israel quería carne, le dieron carne. Quería pan, le dieron pan. Quería agua, le dieron agua. Y aún así se sentía insatisfecho. ¿Y sabes por qué estaba insatisfecho? Porque no buscaba la llenura de parte de Dios, sino buscaba la llenura en sus mecanismos, en sus sistemas, en la forma en la que él está constantemente acostumbrado a vivir. Como hijo de Dios, ya lo expliqué durante 2 sesiones, tu naturaleza es compatible con la de Dios, y si no activas tu naturaleza espiritual, vas a seguir viviendo en depresión, en soledad, en tristeza, en amargura. Las cosas no van a suceder a tu alrededor, porque solo se activan cuando reconocemos que hay presencia. Hay celulares que reconocen tu voz, hay celulares que reconocen tu rostro, hay cerraduras que reconocen en un momento dado tu ojo, pero nosotros reconoceremos cuando llegue el alimento a nuestra casa y inclinamos nuestros rostros, y aunque sea el alimento más sencillo, podríamos decir, Padre, gracias por este sustento, gracias porque no estoy enfermo por COVID, gracias porque en un momento dado me puedo mover. El cristiano ha perdido la gratitud, ha perdido el tenerle un reconocimiento a Dios. No se reconoce a alguien porque sea igual. Las cosas se reconocen porque son diferentes, ¿sí? Cuando le hablo acerca de Dios, hablo que detrás de todo lo que llega a su mano está el poder, la gracia y la gloria de Dios sobre su vida. Y en ese momento es cuando yo puedo llegar a entender que si Dios me está bendiciendo en lo poco, me va también a comenzar a bendecir en lo mucho. Si yo comienzo a trabajar dentro de mi corazón el factor del reconocimiento, el factor de la reverencia, el factor de tener en este momento el temor de Dios activado dentro de mi vida. Dice la palabra de Dios que un segundo punto que trabaja este factor de crecimiento en nosotros, el temor de Dios. ¿Qué podría ser el temor de Dios en nosotros? El temor de Dios hace que fluya en ti
revelación de su naturaleza. ¿Revelación de qué? De su naturaleza. Le voy a seguir explicando. Estamos ahí en Jeremías. ¿Ya está conmigo en Jeremías capítulo 2? Jeremías capítulo 2 dice, mire, cuando pueda lo lee en su casa todo el capítulo, habla de una forma muy fuerte. Yo no lo quiero hablar porque no quiero ofender a nadie, ni por el YouTube, ni por el Face, mucho menos a alguien que me esté escuchando. Pero ojalá y lo lea, se dé el tiempo de leerlo y se va a dar cuenta de qué está hablando Dios en ese punto. Dice la Escritura, Jeremías 2:19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. No está diciendo Dios que en un momento determinado lo malo es que no vengas a la iglesia. Oiga, no está diciendo que lo malo sea que no leas la Biblia. No está diciendo que lo malo sea que diezmes o no. No está diciendo eso. Está diciendo que lo peor que puedes hacer como humano es levantarte cada día y salir como un Ismael. Voy a dar la traducción. La palabra Ismael traducida al hebreo original, salir como un burro cerrero que no reconoce que despertó porque Dios le dio la vida para ese nuevo día. Te levantas con tu montón de achaques diciendo, es que me duele la cabeza, es que me duele aquí, es que no tengo ganas, es que no dormí bien. ¿Dónde está entonces el poder tener reverencia a Dios? No se levanta el cristiano, está sucediendo una apatía espiritual y eso es lo que Dios juzga y ve dentro del corazón de cada quien. Te levantas tarde, no porque estés cansado, te levantas tarde porque estás deprimido. Hablo a mis hermanos de la cámara. Te levantas tarde porque estás deprimido, porque tu sistema emocional está tan fastidiado de estar viviendo en lo mismo. Dios te dio la oportunidad durante meses de poder estar ante la presencia de Dios, de armar un altar, de tener un devocional bíblico, de ser una persona que estudie, que medite. Al final de cuentas no podías salir y en lugar de eso te empezaste a quejar, te empezaste a deprimir, empezaste a pelear, empezaste a vivir bajo un sistema emocional en lugar de vivir sobre lo que Dios dice. Y dice la palabra de Dios en Jeremías, eso es lo que a mí me duele. Tu boca dice que me amas. Tus hechos dicen que no me amas. Tu boca dice que quieres estar conmigo. Tus hechos dicen que me repudias. Y así me pides que haya un fluir de revelación, que haya un nivel superior de promoción. Que yo pueda en un momento dado como humano, así me pides como humano, que puedas alcanzar a comprender cómo es mi naturaleza. Dios dice, necesitas romper ese tipo de molde. Vaya conmigo a este último versículo que le quiero llevar el día de hoy. En esta porción que estamos analizando. Después de ello vamos a ir a ver otro profeta. Versículo 37. ¿Ya está conmigo? 2:37. Vimos 2:13, 2:19 y ahora 2 ¿qué? 37. También de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos a quienes tú confiabas y no prosperarás por ellos. Ay, es que me voy a meter a la política y ahí, mira, ya me prometió mi padrino que vamos a salir adelante. Dice Dios, no, hijo, no, se te acabó. Se te acabó el hueso. ¿Sí? Ya hablé con el sindicato y me dijo que me va a promover. Se te acabó, hijo. Esto ya no. Si ni a los pastores se la está perdonando Dios. ¿Sí? Tantos pastores que han estado siendo levantados a la presencia de Dios. No está perdonando ninguna situación. Dice la Escritura que este juicio, y cuando usted va a la palabra de Dios ahí en Romanos, dice la palabra de Dios que ni a las raíces, ni a las ramas de su propia naturaleza les perdonó un juicio. Es decir, ni a Sodoma, ni a Gomorra, ni a los judíos. Los israelitas cada vez que pegaban eran esclavizados por los egipcios. ¿Estamos de acuerdo? Eran esclavizados por los babilónicos, eran esclavizados por los medos persas. Todo el tiempo vivían bajo un sometimiento. ¿Y sabes por qué? Porque no entendían dentro de su mente la gran importancia de darle reconocimiento ¿a quién? A Dios. Por eso el tema se llama el reconocimiento. Si yo no reconozco que hay un reino,
Si yo no reconozco que ese reino sobrenatural, vas a buscar primeramente el reino de Dios, Mateo 6:32. Si yo no reconozco que ese reino está sobre todo el sistema y que todo lo que yo voy a adquirir, la nueva plaza, la nueva financiamiento para mi vida, para mi proyecto, si yo no comprendo esta parte, todo el tiempo voy a estar creyendo que es el hombre que me va a dar algo. ¿Sabes por qué el hombre no te puede dar algo? Porque no lo tiene. No hay gobierno que tenga algo. No hay gobierno que no vaya a entrar a crisis. Todos están esperando que la pandemia pase. Eso es lo de menos. Cuando la pandemia se acabe, vamos a enfrentar todo el desastre económico que provocó. Y cuando se acabe el desastre económico, vamos a enfrentar todas las situaciones de hambre. Pero las vamos a enfrentar con Dios o sin Dios. Por eso tiene que entrar el factor del reconocimiento. Cuando usted entiende que Dios quiere fluir en niveles de revelación de su naturaleza, se lo voy a explicar. Una persona que ha entendido el temor de Dios ha comprendido que Jehová es el Shaddai, que Jehová es el proveedor. Él sabe que si una puerta se cierra, otra se abre. Él verdaderamente lo sabe. Una persona que no sabe esto, en el momento que le dicen te quedan 3 semanas y vas a tener que renunciar porque vamos a cerrar aquí, automáticamente entra en depresión. ¿Qué pasaría si en este momento el sustento de donde usted come se cortara? ¿Tendríamos la habilidad para decir verdaderamente conozco la revelación y la naturaleza de Dios? Realmente está comiendo. Mire, no confunda este factor. Esto lo explicaba yo concerniente a los factores de la gracia y la fe. ¿Sí? Hay gente que dice, es que bendito sea Dios, no nos ha hecho falta nada. No te ha hecho falta nada porque tienes un trabajo estable, no porque vivas de fe. ¿Notamos la diferencia? ¿Qué pasaría si fuera removido eso? Quien comprende este tema va a seguir teniendo sustento, va a seguir teniendo bendición, va a seguir siendo prosperado, ¿sí? Lo digo con el debido respeto, no va a bajar de peso. ¿Y sabes por qué? Porque todo el tiempo la presencia revelada de Dios va a estar trayendo bendición. Es decir, que quien pueda pronunciar el Jehová Rafa, ¿qué es Jehová Rafa? Jehová es tu sanador. Esa persona sabe que cuando aparece la gripa, en el nombre de Jesús, yo sé que estoy bajo la cobertura del Todopoderoso, estoy bajo la cobertura de aquel que tiene control sobre la enfermedad, estoy bajo la cobertura de aquel que tiene el poder para hacer milagros en mi vida, y esa persona tiene una revelación de Dios, no porque se la contaron, no porque la leyó, sino porque la enfermedad comienza a desaparecer, porque él reconoce que hay una presencia ahí. Yo no estoy llevándote a que vengas a la presencia de Dios a la iglesia. Te estoy llevando a que la presencia de Dios esté en tu hogar, esté en la cama donde te duele el riñón, esté en la oficina donde estás rascándote tu cabeza para ver qué vas a hacer, esté contigo allí en el puesto donde estás atendiendo o vendiendo tal vez alguna empanada. Allí esté la presencia de Dios y hay un reconocimiento y vengan lágrimas a tus ojos y un sentir de parte de Dios en tu corazón donde digas, ahora entiendo que tú habitas con el humilde de corazón, con el quebrantado de espíritu, y que tu presencia va a hacer que se multipliquen las cosas que estoy viviendo. Cuando una persona llega a estos niveles de revelación, entonces puede decir, Jehová, el Elohim, Jehová Rafa, Jehová Shalom, Jehová Jireh, Jehová comienza a tomar una fuerza sobrenatural sobre nosotros, la revelación que estamos pensando y teniendo. Hoy en día la iglesia no puede seguir viviendo bajo niveles de doctrina que no tienen un fundamento dentro de la palabra de Dios. Tiene que vivir bajo una evidencia del poder del Espíritu Santo, y esa evidencia solo va a ser provocada cuando se produce reconocimiento. Sigo insistiendo en la palabra. Detrás de cada acto físico, detrás de cada alimento, detrás de cada paso que tú das, la presencia de Dios está contigo. No lo olvides, ¿sí? Detrás de cada actividad que realizamos. Yo recuerdo que todavía antes, la gente antes de salir de su casa, gente que manejaba, voy a usar principios religiosos. ¿Principios qué? Religiosos, ¿sí? Oiga.
Llegaban y decían, dame la bendición, papá. Y después se iban a su trabajo. ¿Sí? Hoy en día se están peleando porque no hay desayuno, porque no pueden tener café. Se acabó el café y parece una tragedia. Se acabó la leche y parece que es la Segunda Guerra Mundial. No hay para el pasaje y tiene que caminar, parece que le cortaron las piernas. Y con esa actitud se va al trabajo diciendo, ay, es que hoy no pasaron por mí, hoy no me alcanzó para la gasolina, tengo que caminar. Y no puede ni dormir porque al día siguiente va a tener que caminar el pobre señor. Así sale de su casa y se va al trabajo. ¿Dónde está el reconocimiento? ¿Dónde está el entender que ya despertaste? Y que tal vez ese día, oiga, ese día podrían aparecer dos aspectos. El número uno podría ser promovido. Se acabaría la miseria sobre la que estás viviendo y comenzaría a entrar una bendición de Dios. O número dos, podría comenzar a fluir una revelación. Es decir, podrías empezar a caminar teniendo una intimidad con Dios y decir, ¿cómo es posible que no lo haya visto yo antes? ¿Cómo es posible que no me haya dado cuenta que todo el tiempo la presencia de Dios estuvo ahí en mi casa? Que todo el tiempo estuvo ahí llamándome, que la crisis que estaba yo pasando era para que me acercara a Él y no que me alejara. Cuando empieza a fluir la revelación en nosotros, la manifestación del poder de Dios comienza a incrementarse. Se lo voy a explicar de esta forma. De acuerdo a los factores teológicos, ¿sabe por qué Dios tiene nombres? ¿O sabe para qué aparecen los nombres? Porque los nombres describen lo que la persona hace. Voy a usar un ejemplo humano. Juan el carpintero. ¿Qué está diciendo que hago yo? Que soy carpintero, ¿no? ¿Sí? Juan el licenciado. ¿Qué está diciendo que soy yo? Un abogado, ¿sí? La palabra de Dios entonces empieza a dar a conocer la actividad que se realiza. Cuando aparece un problema en su vida, Dios tiene nombres para resolverle el problema, ¿cierto o no? Cuando aparece un ¿qué? Un problema en su vida, Dios tiene nombres para resolverle el problema. Entonces, ¿por qué no se resuelve? Y la respuesta es, porque no lo conoce. Ese es un problema serio. ¿Sí? Por eso, cada vez que un hombre tenía crisis, lo primero que hacía era llamarlo por su nombre. Ahorita lo vamos a comprender más profundamente. Voy a llevarle a la palabra de Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 14. Ahí vamos a estar trabajando un buen tiempo. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 14. Por lo menos en esta pandemia se hubiera aprendido los libros de la Biblia. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo ¿qué? 14. Capítulo 19. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 14. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores. Aquí empieza una historia. Aquí vamos a empezar a analizar cómo sucedió este asunto del reconocimiento. ¿Cómo sucedió qué? El asunto del reconocimiento. Ahora, dice aquí la palabra de Dios que había un personaje llamado ¿cómo? Ezequías. ¿Sí? Era un rey. ¿Sabe qué cartas tomó? De momento, de repente, le llegó una carta a Ezequías que traía un embajador. ¿Sabe qué decía esta carta? Era la amenaza de un imperio asirio que le estaba diciendo a Ezequías, ve todas las ciudades de tu alrededor. Era la amenaza de un COVID. Mira lo que le hice a Estados Unidos. Mira lo que le hice al Reino Unido. Mira cómo destrocé Francia. Mira cómo en un momento determinado acabé con Alemania. Mira lo que está pasando con los imperios. ¿Qué crees que le voy a hacer a tu México? ¿Qué crees que le voy a hacer a tu negocio? ¿Qué crees que va a pasar con tu familia? Ese fue el edicto real que estaba recibiendo Ezequías.
¿sí? Si destruí lo más fuerte, ¿qué vas a poder hacer tú contra mí? Dice la palabra de Dios que en ese momento cuando Ezequías, el rey, se entera, agarra automáticamente el escrito, ¿sí? Y lo toma. Y se va corriendo con el presidente de la República. Y se va corriendo con el compadre. Y se va a refugiar tal vez a sus ranchos o mansiones. Y se mete en depresión. Y dice la palabra de Dios que se mete en un estado de soledad y que no quiere salir ni ver a nadie. ¿Así lo dice? No, no lo dice así. Dice la palabra de Dios: y tomó Ezequiel las cartas de mano de los embajadores, y después que les hubo leído, subió a la casa de Jehová. Mire, ¿a dónde va? ¿A dónde va? A la casa de Jehová. Y los extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Mira el reconocimiento. Inclina, oh Jehová, tu oído. Oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. En verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron el fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera y piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego. No estaba en una situación pasiva, no estaba en una situación de alabaré, alabaré. Ya hasta mofa hacen los payasos de ese canto. ¿Y sabe por qué? Porque la iglesia se quedó en una situación pasiva. Ezequías comprendió la situación. Si Dios no mete la mano en mi familia, no va a existir familia. Si Dios no mete la mano en la iglesia, no va a existir iglesia, no va a existir negocio, no va a existir salud para poder seguir adelante. Ezequías se afligió dentro de su corazón, y en este versículo 19, en este versículo 20 al 21, ahora vamos del 20 al 21, ¿ya está conmigo? ¿Qué pasó? Primeramente Ezequías va y clama al Señor. Ahora ve el versículo 20. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías. Oiga, ahí entra la palabra profética. ¿Qué entra? La palabra profética. ¿Cuántos quieren escuchar palabra profética hoy? Amén. Y dice la palabra de Dios en este momento: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él, y comienza a declarar todo dentro de la escritura lo que va a suceder. No voy a darle lectura a ello, solo me voy a centrar en la palabra que Dios trae para usted. El rey tiene reconocimiento, ¿sí? El temor de Jehová, si usted va al diccionario, dice que es reverencia o temor reverente ¿a quién? A Dios. Y la palabra reverencia significa reconocimiento. Es decir, que yo reconozco que no es de la misma naturaleza de lo que está pasando, o que tiene control sobre otra naturaleza. En ese momento lo reconozco. Una persona solo puede adquirir reconocimiento. Oiga lo que le voy a decir otra vez. Una persona, un cristiano, solo puede entrar en un factor de reconocimiento de la naturaleza de Dios cuando Dios ha hecho algo por él. Dios transformó al borracho en un cristiano estable. Ese borracho entiende lo que es reconocimiento, porque dice: yo ya no volví a tomar, mi familia no volvió a padecer, no volvieron a aparecer los golpes dentro de la casa, porque por el poder de Dios la vida fue transformada de ese hombre de miseria en un hombre de bendición. Solo un hombre que ha vivido el poder de Dios puede hablar del reconocimiento. Aquel que fue levantado del cáncer, aquel que desaparecieron los tumores o hernias dentro de su cuerpo, aquel que en un momento Dios reconstruyó su matrimonio, aquel que Dios le dio vida a los huesos que estaban quebrados. Ese hombre vive bajo reconocimiento porque vio la mano del poder de Dios en su vida. Una mano que transformó la situación que vivía en una situación de cambio. Una persona que no ha visto el poder de Dios es una persona que carece de reconocimiento. No puede accesar a una revelación más profunda. No puede fluir en una naturaleza más profunda. No puede ser promovido a algo mayor porque no alcanza a ver lo que está pasando.
Pero si usted comenzara a ver lo que está pasando, que el negocio que usted anhela, Dios dice, concedido. Amén. ¿Cuántos pueden tomar esta palabra de Dios para su vida? El negocio que usted anhela, dice Dios, concedido. Oíd, pueblo, dice la Escritura. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Oíd, pueblo, dice la Escritura. Esta es la palabra que tengo para ti. Gózate, iglesia, que estás ahí detrás de cámaras, que estás ahí en tu sala, que estás tal vez en este momento con dolor. No estoy diciendo que yo no haya sentido dolor. Tal vez fue la peor gripe, enfermedad que me pegó durante estos últimos días. Pero por la gracia de Dios, Dios me volvió a levantar para poder seguir declarando su palabra. Dice la palabra de Dios, gózate tú que estás escuchando estas palabras, y te quiero llevar a la palabra profética para ti. Esta palabra profética no llegó a mí porque yo la escuché de parte de Dios, así que Dios me haya hablado y me haya dicho, Juan, eso es lo que vas a decir. No. Nuestro pastor Israel en la Ciudad de México declaró esta palabra. Y esta es la palabra que Dios tiene para tu vida. Esta palabra yo la tomé para mi vida y Dios comenzó a trabajar diferentes aspectos dentro de nuestro ser. Mira el versículo 29. Versículo 29. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? Y esto te daré por señal. Espérese, no lea más. A ver, todos nosotros siempre queremos una señal de Dios. La señal no se pide, oiga, la señal no se pide porque tengamos fe, la señal se pide porque no tenemos fe. Otra vez, la señal no se pide porque tengamos fe. La señal se pide porque no tenemos ¿qué? No tenemos fe. Pero dice Dios, mira hijo, yo no estoy enojado contigo. Nuevamente, a ver, ¿Dios está enojado con nosotros? No. A ver, cara de felicidad. ¿Sí? Dios no está enojado con nosotros, solo está diciendo, no te apartes. ¿Sí? ¿Sí? Él no está diciendo, a ver, ¿por qué no vino a la iglesia? Tráigame una justificación de 4 meses del por qué no vino a la iglesia. No está diciendo eso. Está diciendo, no te apartes de mi presencia y nunca pierdas el temor, el reconocimiento de que yo soy el que te estoy sacando por 4, por 5, por 1 año, ¿sí? De esa crisis que tú estás viviendo. Este rey Ezequías estaba viviendo una crisis fuerte. Mire, en cuanto llegara al imperio, lo primero que le iba a cortar eran las provisiones. ¿Eran qué? Las provisiones. Y la mayoría de los que estamos aquí, ¿sabe por qué usted tiene miedo a enfermarse? Porque sabe que si se enferma, no va a haber provisión. ¿Quién? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a ir a trabajar? ¿De dónde va a salir para que comamos? Así que usted se hace fuerte. ¿Se hace qué? En sus fuerzas como humano y se levanta y se va a trabajar. Dios dice, mira, yo no tienes que hacerte el fuerte conmigo. No. Por eso te voy a dar una señal. ¿Amén? ¿Te voy a dar qué? Una señal. Dice el versículo 29. Y esto te daré por señal, oh Ezequías. Este año comerás lo que nacerá de lo suyo, y el segundo año lo que nacerá de lo suyo, y el tercer año sembraréis, segaréis y plantaréis viñas y comeréis el fruto de ellas. Mire, se levanta el profeta, y el profeta habla y dice, oh Ezequías, tú tienes miedo por una pandemia de 40 días, pero dice Dios, iglesia, que tú vas a vivir 1 año, 2 años, y en el tercer año vas a tener tanto que vas a poder sembrar, vas a poder hacer que los negocios aún crezcan más. Y la señal que te voy a dar, ahora te la voy a decir en una versión Dios habla hoy. Esto te daré por señal, Ezequías. Este año comerás, ¿sí? Lo que nacerá de lo suyo. La palabra nacerá de lo suyo viene del nombre renadio. Es la palabra hebrea que aparece ahí, renadio, ¿sí? ¿Qué quiere decir esa palabra renadio? La palabra renadio habla de aquello que brota sin que un humano meta la mano. Se lo voy a explicar de esta forma. ¿Cuántos de ustedes han visto esa plantita necia en el pavimento, en la banqueta, al lado de la puerta, que la corta, le avienta agua, le echa sal, ¿sí? Le avienta plaga y de todos modos vuelve a nacer?
Mire, Dios está diciendo, escucha mi iglesia, va a venir algo tan sorprendente a tu vida que tú lo vas a ver. ¿Qué? Tú lo vas a ver, va a comenzar a pasar en ti. A tal grado, lo vas a comenzar a ver a tal grado que las cosas van a comenzar a nacer sin que tú las estés promoviendo. A ver, las cosas van a empezar a nacer sin que usted las esté, ¿qué? Promoviendo. Muchas veces nosotros nos hemos esforzado y decimos, vamos a inyectarle más al negocio. Vamos a echarle más ganas a esto. Logro mi maestría y con eso me van a dar la plaza. Dice Dios, no, 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 no. En estos años, yo voy a hacer las cosas por ti. Y lo voy a hacer para que tú te des cuenta que yo soy Dios. Que yo soy el que sí puedo hacer, que yo puedo hacer que las cosas crezcan sin que tú metas la mano. Lo voy a expresar de esta forma. Cuando una mujer está embarazada, ¿sí? No es el bebé que está promoviendo su desarrollo. El bebé no está metiendo las manos, ¿estamos de acuerdo? Es la naturaleza de la madre la que está trabajando sobre el sistema para que ese bebé se desarrolle. Es decir, al final de cuentas, el bebé lo único que hace es querer salir, pero porque ya fue desarrollado. Lo que Dios está comenzando a engendrar en ti, a engendrar en tu espíritu, es algo nuevo, es algo que tú no has visto, pero que vas a comenzar a ver. Esta palabra, hermanos, Dios la soltó a las iglesias en el mes de abril. Y si usted me dice, pastor, ¿cómo han sobrevivido muchos pastores? Y usted va y pregunta, esos pastores que han sobrevivido, esa gente que no tenía sueldo fijo, esas mesas donde hacía falta el alimento, es porque Dios comenzó a hacer nacer cosas que no fueron programadas por el hombre, porque el poder de Dios comenzó a activar aquello que su palabra todo el tiempo está llevando. Cuando usted se acerca a la palabra de Dios, usted recibe promesa. Ahora le voy a explicar esto. Cuando usted recibe una palabra profética, no es asunto de distinción, es asunto de compromiso. Porque implica que ahora tiene usted un compromiso para que eso se cumpla dentro de su vida. Así que dice la Escritura, esto te daré por señal. Este año comerás lo que nacerá de lo suyo, el renadio, aquello que tú no sembraste. Aquello que tú no estás trabajando. Dice la versión Reina Valera. Isaías dijo entonces a Ezequías, esta será una señal de lo que va a suceder. Este año y el siguiente comerán ustedes el trigo que nace por sí solo. Dios te puede sorprender con la casa. Pero si no trabaje, no, es que no es el sistema. Es el poder de Dios que va a hacer que las cosas se den. Dios te va a sorprender con las situaciones de tu plaza. Dios te va a sorprender con las situaciones de tu sanidad. Dios te va a sorprender con un tiempo de vida familiar. Cuando hablamos de las familias, a mí me preocupa mucho. Mire, si algo está provocando estragos, esta pandemia es en las familias. La gente está preocupada, los eventos, bodas, 15 años, ceremonias, inclusive dentro de la iglesia se tuvieron que cancelar. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo de salir. Y es importante observar dentro de la Escritura lo que dice Dios. Mira, vas a comenzar a comer de aquello que nace por sí solo. Y usted me dirá, ¿eso es antinatural? No, no es antinatural, es muy natural. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí me encanta una palabra que dice, y Dios dijo, produzca la tierra hierba verde. Hasta el día de hoy, donde haya tierra, donde usted amontone tierra en su casa, aunque no haya semilla, brota la hierba, ¿sí? Y a usted le da, se rasca la cabeza y dice, ¿cómo es posible? Otra vez tengo que volver a chapear, tengo que volver a desmontar, tengo que volver a limpiar. Sí, porque la vigencia de la palabra de Dios está viva. Hoy te está diciendo, aquello en lo cual no has podido crecer, yo voy a hacer que nazca. Dice, pero al tercer año podrás sembrar y cosechar, plantar viñedos y comer de sus frutos. La palabra de Dios no se está extendiendo por 40 días. Dice, el primer año comerás de lo que nace de lo suyo. El segundo año, lo que nacerá de lo suyo. Otra vez, lo que nace por sí solo. ¿Sí?
Qué bendición de Dios que usted pueda empezar a cosechar lo que tanto ha anhelado. Lo que a veces escuchamos de muchos predicadores que nos dicen, es que Dios lo envió, es que Dios lo trajo. Dios está preparando los cuervos para que te visiten. Estoy hablando de una forma figurada. Allí estaba el profeta Elías. No había la comida, no había el agua, pero Dios comenzó a mandar a un lugar donde sí había agua y donde sí había comida. Allí está lo que dice la palabra de Dios sobre la provisión. Allí están los factores que la iglesia siempre proclama, pero que pocas veces vive. Y pocas veces lo vive porque la palabra de Dios no ha logrado estar. Ahora te quiero llevar un principio muy precioso, muy fundamental dentro de este factor. Mira, ¿sabes por qué el temor de Dios se aparta del humano? Porque han dejado la palabra de Dios y han comenzado a caminar por sus propias fuerzas. Nuevamente, cada vez que el humano hace a un lado la palabra de Dios, cada vez que una institución hace a un lado la palabra de Dios, en 1970 Estados Unidos dijo, saquen la Biblia de las escuelas. Una ocasión le hicieron una entrevista a la hija de Billy Graham, un evangelista, y le dijeron, ¿por qué Dios se ha olvidado de nosotros? Y ella contestó, no ha sido Dios el que se olvidó de nosotros. Nosotros nos olvidamos de Dios cuando lo sacamos de la escuela. ¿Qué pasa en las escuelas? Drogas, alcohol, asesinatos, masacres masivas. ¿Por qué? Porque sacamos a Dios del sistema. Mira, yo ya estoy viendo caras así de decir, sí es cierto, sí. Saca a Dios de tu matrimonio y ¿sabes lo que va a pasar? Va a venir una crisis dentro de tu vida. Porque el matrimonio no es institución social. El matrimonio es institución divina por parte de Dios. Saca a Dios de tus finanzas. Y el sustento no es producto del trabajo, el sustento te lo manda Dios todos los días. A ver, explíquemelo, pastor. Salmo 145, por favor, todos. Salmo 145. Quiero llevarte a la palabra de Dios y quiero que veas cómo. ¿Por qué el hebreo se levanta todos los días en la mañana y está antes de que salga el sol pidiendo? El parnasato va dentro de su vida. Dice el Salmo 145 dentro de la Escritura. Empezamos a analizar qué hermosas palabras dice la Escritura. Salmo 145, ahora el versículo 15. ¿Ya está en el versículo 15? Dice, los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida en su tiempo. Amén. Qué hermoso sería saber que ese parnasato va. Es el lenguaje hebreo del sustento. ¿Sí? Que ese sustento está llegando a tu mesa entendiendo que Dios es el que lo está enviando. A veces estamos con nuestra cara de limón agrio diciendo, ¿todavía no está la comida? ¿Todavía no llega? ¿Hasta esta hora vamos a comer? ¿Dónde está la gratitud? ¿Sí? Nada más estoy de comer. No dice Dios que viene de tus fuerzas, dice que cuando Él abre la mano. Así que cuando algo no está llegando es porque Él no ha abierto la mano. ¿Sí? Aquí en su mano, dígale que está a su lado, en la mano de Dios está la sorpresa que te va a llegar. ¿Sí? Dice la Escritura, ahora vea, ¿ya está conmigo? Versículo, quiero que vaya usted al versículo 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. La palabra invocar es ¿qué? Llamarlo. Cercano está Dios a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá, a ver, versículo 19, ¿está conmigo? A ver. Cumplirá el deseo de los que le temen. Amén. Esto es hermoso. Esto tiene usted que glorificarlo. ¿Cuál es su deseo? Ay, ¿cómo desearía yo estar bien? Pues Dios dice concedido.
Solo maneja el temor de mi presencia, el respeto, el reconocimiento, la reverencia que yo tengo que hacer a aquel que tiene el poder para levantarme de la circunstancia que estoy viviendo. Esa tos no se me quita, se quita si te acercas a la presencia de Dios. Esa mala racha no se me quita, se quita si te acercas a la presencia de Dios. Otra vez están sucediendo los problemas. Los problemas son indicadores de que te estás alejando de la presencia de Dios. Te estás yendo por donde no debes, por eso no está brotando el renadio, no está brotando lo que nace por naturaleza. Dice la palabra de Dios que todo lo que llega a tu mano es porque Él lo suelta. ¿Sí? Pero te voy a llevar otro verbo para que lo puedas analizar. Vámonos a Deuteronomio. Los leemos, hermano. Los leemos constantemente y yo quiero que la revelación de Dios hoy fluya sobre tu vida. Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. Primero versículo 2. ¿Ya está conmigo? Deuteronomio 28, 2. ¿Qué dice? Y vendrán sobre ti. Mire lo que dice el texto. No está diciendo que usted las va a ir a buscar. Está diciendo que estas cosas llegan solas. ¿Ah? ¿Está diciendo o no lo está diciendo? Y vendrán sobre ti. Ahora, solo le voy a decir los verbos. No nos vamos a meter en todas las acciones que aparecen aquí. A ver, vaya por favor conmigo. Versículo 12. ¿Ya está conmigo el versículo 12? ¿Sí? Alguien levante la mano y tome esta promesa de parte de Dios. Dice la Escritura, te abrirá Jehová su buen tesoro. Mire, no está diciendo que es el tesoro suyo, está diciendo que es el de Él. Yo lo voy a abrir sobre tu cabeza, sobre tu familia. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado, dice la palabra de Dios. Reciba la bendición de Dios. No es lo que usted hace, es lo que viene sobre su vida. Vas a comenzar a tener tiempos de bendición. Y no estoy hablando del evangelio de la prosperidad ni de la teología de la prosperidad. Estoy hablando de lo que Dios puede hacer sobre tu vida si aprendes a tener temor a Dios. No es miedo. Alguien dirá, no está echando miedo. No. Ya le expliqué, reverencia y reconocimiento. ¿Sí? Yo no sé cuándo fue la última vez que usted se sorprendió de ver algo. Analice lo que le pregunto. ¿Cuándo fue la última vez que se sorprendió de ver algo que hasta se detuvo, puso sus manos así, se quedó viendo, diciendo, Empezó a reconocer, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Pocas son las veces que nos detenemos a ver que algo está sucediendo. Hay papás que dicen, yo no sé en qué momento empezó a hablar a mi hijo, nunca estuviste al pendiente, menos cuando aprendió a caminar. Cuando llegaste ya caminaba, gateaba y hasta te decía adiós, porque en tu mente nunca estuviste con él. ¿En qué momento me llegó este problema al matrimonio y lo acabó? Si hubieras estado en un factor de reconocimiento, te hubieras dado cuenta cuando apareció. Y como no te diste cuenta, la van a aplicar de nuevo. Por eso necesitamos darnos cuenta. ¿Qué quiere decir esto? A ver, pastor, ¿eso es bíblico? Dice la palabra de Dios que siempre aparece el prefijo re. ¿El prefijo qué? Que significa retorno, regreso. Por eso siempre aparece la palabra resurrección, regreso, ¿sí? Alguien que se regresa, aunque vaya muy lejos, le dicen, oye, ¿y por dónde está la plazuela de San Ramón? Le dicen, es que está en la zona norte, te tienes que regresar. Por eso Dios siempre te regresa lo mismo. ¿Sí? ¿Ya? Sí. Entonces por eso me regresa y por eso te regresa, porque no has aprendido la primera lección. Si cometiste un error, obsérvalo, reconócelo, contémplalo, no lo vuelvas a cometer y te vas a dar cuenta que jamás vas a volver a regresar. Solo te queda avanzar y avanzar y avanzar dentro de la bendición de Dios. Así, si usted lee todo el capítulo 28, va a darse cuenta de que hay muchas cosas que vienen por Dios, que son dadas por Dios. Quiero llevarle a la escritura para no perder este momento que estamos teniendo. Quiero llevarle a la escritura y que comencemos a observar dentro de la palabra de Dios lo que dice.
Esto te daré por señal, Ezequías. Este año comerás lo que nacerá de lo suyo, y el segundo año lo que nacerá de lo suyo. Y el tercer año sembraréis y regaréis, y plantaréis viñas y comeréis el fruto de ellas. Versículo 30. Lo que haya escapado, lo que haya quedado de la casa de Judá, está hablando de que en un momento determinado no todos alcanzan a comprender el temor a Dios, ¿sí? Aquellos que hayan quedado así medios heridos, medios lastimados, que todavía quieran regresar, a pesar de la situación y la condición que están viviendo, vea lo que dice aquí, volverán a echar raíces por debajo y llevarán frutos por arriba. Es decir, si medio te torciste en esta pandemia, si medio se te perdió la fe, si estuviste cayendo, ahí escondidas tomaste, fornicaste, hiciste cosas que no estabas haciendo, que no deberías de haber hecho por tu depresión, otra vez le volviste a entrar al paracetamol, a los fármacos, a todo esto. Yo me di cuenta de esa situación, pero a pesar de eso te quiero decir que te estoy esperando. Y te estoy esperando para que esta vez eches raíces. No te vuelvas a caer. Que las cosas tengan sustento, raíces por abajo y fruto por arriba, dice la palabra de Dios. Tu vida va a comenzar a dar fruto. Es la última vez que fracasas si aprendes el tener temor y respeto a la presencia de Dios. ¿Sí? No estoy hablando, hermanos, de que al salir de aquí usted lleve su Biblia debajo de su brazo, salude a todo mundo y la gente se dé cuenta de que usted es cristiano. No estoy hablando de eso. Estoy hablando, hermano, que la próxima vez que usted hable una palabra inadecuada, acuérdese que Dios está viviendo con usted. La próxima vez que usted esté viendo en la televisión algo inadecuado, acuérdese que Dios vive con usted. La próxima vez que empiece el pleito en la casa, acuérdese que Dios está ahí, queriendo hacer cosa nueva para aquellos que le respeten. La próxima vez que se sienta enfermo con un dolor, recuerde que Dios está allí. Y si empezamos a recordar que la presencia de Dios está permanente, por eso los profetas del Antiguo Testamento decían, vive Jehová y vive mi alma en cuya presencia estoy. La palabra presencia estoy delante de Él. Voy a poner un ejemplo y voy a pedir a mi hermano Eric que está aquí. Ven tantito, Eric. Vamos a presentar ante las cámaras. Aquí está mi hermano Eric, ¿sí? Que Dios lo bendiga, ¿sí? Dios bendiga al maestro, licenciado en educación. Bueno, en cuya presencia estoy. Lo digo con el debido respeto. Cuando usted no tiene reconocimiento ante Dios, Él puede estar ahí. Y nosotros a veces nos sentimos superiores a Él. Ezequías nos enseña y dice que lo primero que hizo fue reconocer. ¿Sí está quedando claro? ¿Sí? No puedes estar reconociendo a Dios viendo tu face en el celular, solamente acostadote en la cama. No puedes reconocer a Dios si estás solamente con tu WhatsApp. No puedes reconocer a Dios cuando estás orando. ¡Ay, Padre, gracias por la vida! No es eso, hermano. Tiene que haber una condición del corazón. Te lo voy a poner de esta forma y yo espero que esta cicatriz que se abre sea sanada por Dios. ¿No te ha dolido lo que has vivido? Porque si no te ha dolido lo que has vivido, tal vez haga falta un poco más de dolor para que entonces te duele y reconozcas y digas, estoy vivo por la gracia y la misericordia de Dios. Si te ha dolido, hermano, cómo se ha echado a perder la familia, dónde están los hijos, dónde quedó tirado tanto dinero. Hay gente que dice, ¿en dónde se fue todo mi dinero? ¿En dónde acabé con la herencia? ¿En dónde acabé hasta con el corazón de mi madre o de mi padre? Si no te ha dolido eso, entonces sigue con tu misma actitud. No hay ningún problema, dice Dios. Vuélvete a hacer cisternas que están rotas, cisternas que nunca van a cargar agua. Solo te estás engañando. Pero si ya hubo un dolor, tiene que haber un aprendizaje. Y si hubo un aprendizaje, tiene que haber un reconocimiento.
En este día cierra tus ojos, iglesia que estás ahí atrás en el YouTube, en el Face, cierra tus ojos y dile al Padre: Padre bendito, en este momento yo cierro mis ojos e inclino mi cabeza, porque reconozco que tu presencia está conmigo y reconozco que tu presencia es la que va a hacer que este poder tuyo fluya y las cosas que yo no sembré comenzarán a florecer y aquello que yo no pensé que creciera comenzará a crecer bajo tu poder, bajo tu decreto, bajo tu palabra. Esta palabra profética se suelta el día de hoy con el poder de Dios y declaramos que las bendiciones de Dios comienzan a fluir sobre tu vida con la activación del temor de Jehová. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Gloria a Dios.